Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el video explicativo sobre la línea del tiempo relacionada a la materia del proyecto de desarrollo comunitario, intercultural y en la práctica rural. La línea de tiempo de hoy se relaciona hoy menciona lo que es la relación escuela y comunidad. Como el primer punto vamos a inicios del tiempo, a inicios del desarrollo, que sería 1532 o antes de esa fecha, donde se pone lo que es la educación comunitaria ancestral. ¿Qué es esto? Normalmente antes para los pueblos originarios del Ecuador, la educación era la siguiente, como era con los pueblos romanos antiguamente, que se transmitía todo por la voz o por el ejemplo. Por ende se tenía por ende los saberes pasaban como maestrías, bueno, no maestrías como el conocimiento actual, sino más como enseñanza. Es decir, lo aprendían de la vista y del hablar de las personas. No había libros, no había formas de guardarlo, simplemente era aprendido de padres a hijos, de abuelos a padres y así sucesivamente. Después tenemos 1532 y 1822, que es época colonial. En realidad 1822 fue la época casi por donde ya casi terminaba la época colonial, donde durante la colonización española gran parte de los saberes indígenas fueron, por así decir, mermados, marginados, debido a que por medio de la religión se quería imponer lo que era el aprendizaje del castellano y la religión cristiana. Por ende, gran parte de los saberes indígenas, tanto cosmológicos y algunos otros como desarrollo de infraestructuras, arquitectura y astrológicos, fueron desapareciendo. Después tenemos 1822, lo que ya sería el final, y 1900, que serían los primeros años republicanos, es decir, cuando ya se estableció una república después de la colonización. En este se podría decir que la educación se centralizó más en lo que es el aprendizaje del castellano, es decir, que gran parte de las comunidades indígenas fueron absorbidas por digamos por así decirlo, por el aprendizaje occidental que en ese tiempo daban los colonizadores. Después tenemos 1936 y 1957. Bueno, de 1936 a 1957, donde se inició lo que sería la educación rural y los misioneros. En este espacio, el Estado impulsó hasta cierto punto ciertas campañas para poder recuperar lo que sería el origen de la lengua y algunos saberes que estaban por ahí ocultos entre los conocimientos de ciertas familias. Es decir, que aunque estaban un poco alejados, todo eso estaba. Bueno, más bien dicho, en este caso se inició lo que eran de manera ilegítima, lo que eran las escuelas interculturales bilingües. Sí, más o menos para así explicarles, tenemos lo que les explicamos, las escuelas ilegales, que en ese tiempo se encontraba prohibido el aprendizaje del quichua y de varias ciencias o cosmovisiones. Pues en estas fechas, entre estas dos fechas hubo ese apartado. Después tenemos a 1972 y 1988, que fue el inicio de la educación intercultural. Bueno, en realidad inició casi a inicios de 1988. En 1972 hasta el 88 hubo el proceso para poder hacerlo reconocido la educación intercultural. En este caso ya se desarrollaron las primeras experiencias en la educación intercultural bilingüe, es decir, ya la educación intercultural bilingüe tuvo cierto rasgo, cierta importancia en el desarrollo de la educación, es decir, ya se la comenzó a tomar en cuenta. Después tenemos el 2008, pasamos directamente a la fecha cuando en la Constitución de la República del Ecuador se fortaleció poniendo como base de los derechos colectivos la educación intercultural bilingüe, como en la educación tenemos el artículo 2, si no me equivoco, o el artículo 2 o el artículo 4, parte 2, en el cual muestra que para toda relación o toda comunicación se tiene lo que es la lengua castellana, pero como segunda lengua para todo evento, toda correlación entre culturas se debe utilizar la lengua indígena, es decir, la lengua quichua. Que bueno, ahí hay un apartado, bueno, un vacío medio legal, porque en realidad debería hacerse que la lengua principal del Ecuador o del país debería ser la lengua quichua, pero se la reinterpreta como vacío legal que debería ser como principal el castellano, cuando debería ser al revés. Después en 2011 tenemos lo que sería la educación intercultural comunitaria.
Se promueve una educación basada en la identidad cultural y la participación comunitaria en el diálogo. Es decir, en el 2011 ya hubo ciertos vestigios, gracias al aporte de las constituciones y la importancia que se le comenzó a dar, para que haya más importancia en lo que sería la educación rural. Para que por medio de las comunidades intentar llegar y dar y expandir el conocimiento. Pero todavía no era muy, digamos por así decirlo, muy desarrollado, y gran parte de dichos planes fueron fallando. Después tenemos ahora el actualmente 2026. En 2026 tenemos como foco principal a esta actualidad, es decir, justo estos momentos que estamos viviendo. En este apartado tenemos lo que sería, por así decirlo, es un rango más alto de importancia, lo que sería la la educación intercultural bilingüe o la familiarización entre la educación y la comunidad, por el hecho de que es simple. En el 2026 ha habido más presencia en estos apartados, por el hecho de que incluso en los libros de texto, y yo me recuerdo mucho hace tiempo en los libros de texto iniciales por años 2000, 2010 por ahí, donde mayormente se hablaba sobre la historia de Segunda Guerra Mundial, Alemania, los reyes católicos, pero no se tomaba importancia las raíces indígenas que se tiene de los pueblos originarios. Ahora podemos revisar gran parte de esos libros y si se tiene un apartado que se llama, si no me equivoco, multiculturalidad y diversidad o armonía de los pueblos en algunos libros de texto, donde ya se le da más importancia al estudio de dichas culturas. Y también por ende tenemos a los eventos culturales relacionados a también esas culturas. Por ejemplo, tenemos en la ciudad de Loja lo que serían los festivales los eventos Viva la Danza y Martes de Folclore, y también tenemos lo que sería, ¿cómo se llama?, los eventos interculturales que se ha dado alrededor de este año, aquí menos aquí en la ciudad de Loja, todos relacionados al destacar la cultura, ¿cómo se llama?, ciertos aspectos de los pueblos y nacionalidades originarios del país. Bueno, con todo ello me despido y espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias por su atención.